Vamos a conversar sobre esta filtración masiva de correos que habrá afectado a las Fuerzas Armadas colombianas, ¿no es cierto? Efectivamente, para analizar qué es lo que está pasando y qué documentos son aquellos que involucran o podrían tensar las relaciones también entre Colombia y Chile con el periodista Nicolás Sepúlveda. ¿Cómo está, Nicolás? Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar conectado a esta hora. Nicolás Massay, vamos a corregir. Lo que pasa es que también está Nicolás Sepúlveda en el equipo de Sí, CIPER. sí, Sí, Nicolás Massay. Hay Nicoláses en CIPER. No hay sí, unos investigadores sí. en Somos varios. CIPER. Nicolás, cuéntanos, por favor, de qué se trata el detalle de los correos que ustedes han podido revisar. Bueno, principalmente, Lucía, yo creo que hay que afirmar que la filtración de Guacamaya sobre las fuerzas militares de Colombia alcanzó 300.000 correos electrónicos y 420 gigabytes, Ajá. ¿no? Ya, y cientos de estos archivos hacen referencia a Chile. Y respecto a lo que tú decías al comienzo, sobre qué es lo que podría afectar en la relación con Chile, encontramos un documento que es emitido desde la Dirección Nacional de Inteligencia del DNI de Colombia, que sería como una ANI en Chile, ¿no? Es un organismo civil que se dedica a la inteligencia. Y ahí ese documento es del 6 de septiembre del 2021 y se titula como Escenario Electoral de Chile y su eventual impacto para Colombia. Uh-huh. Y así de entrada comienza diciendo que la elección de Gabriel Boric como presidente sería el escenario menos favorable para Colombia, principalmente por su visión del país en lo institucional, político, económico y en lo regional. O sea, también estaban observando que la elección o una eventual elección de Gabriel Boric, recordemos que en esa fecha todavía no eran las elecciones en Chile, estaban observando que una eventual elección del candidato de Apruebo Dignidad podría reordenar las fuerzas o más que nada las ideologías o las relaciones políticas en Latinoamérica. Llama la atención. Sí, No, Nicolás, lo que me está llamando la atención de parte de lo que tú estás diciendo, o a partir de lo que tú estás diciendo, es que las Fuerzas Armadas consideraban un peligro que ganara Gabriel Boric, porque eso pudiera significar no una amenaza militar a Colombia, sino que pudiera significar que entonces las fuerzas de izquierda lograran mayor fortaleza y entonces eso pudiera conducir también al triunfo de Gustavo Petro. Así es como estoy leyendo yo entonces lo que tú me estás describiendo. O sea, no mencionaban el hecho de Claro. Gustavo Petro en particular, pero sí decían que en todo este intercambio y lo que pudimos observar nosotros, que el candidato de Apruebo Dignidad y también incluso en un momento mencionan a la candidata Yanna Proboste, dicen que podían tener más acercamientos con el gobierno de Argentina, de Alberto Fernández, con el gobierno boliviano, encabezado por Luis Arce, y con el gobierno peruano encabezado por Pedro Castillo, ¿no? E incluso dicen que podría haber una clara simpatía hacia el régimen de Nicolás Maduro incluso, lo que terminaría, y esto es textual, por aislar a Colombia. Ya, pero resulta que Colombia ha tomado una opción presidencial también que es incluso más inclinada hacia reactivar lazos con Venezuela, por ejemplo, o también mantener lazos con otros países que tengan visiones de izquierda en la región. O sea, ¿a qué voy, Nicolás? Lo que está haciendo las Fuerzas Armadas es tener una visión política, la que considera favorable o menos favorable, según una visión política que hay al interior de las Fuerzas Armadas colombianas. Claro, recordemos que esto está enviado por el DNI, que es el organismo civil al ejército. Luego el ejército, cuando ya sale electo Gabriel Boric, también hace su análisis, ¿ya? Su análisis particular. Y se envía un documento en donde se analiza qué es lo que podría pasar con la elección de Gabriel Boric, que entre otras cosas dicen aumento del gasto público, acercamiento al Grupo de Puebla, reactivación de UNASUR, e incluso dicen que se podrían producir deportaciones por parte de colombianos acá en el país, ¿no? Entonces, también hacer un análisis ahí desde el ejército. A mí me parece súper interesante lo que tú estás diciendo, Lucía, porque creo que si bien en Colombia puede haber cambiado desde
el paradigma de la persona o del equipo que está en el gobierno, desde Iván Duque, digamos, a Gustavo Petro, pero no sé qué tan así o qué tan, o sea, cuál puede ser la modificación que eso implique en las principales direcciones de las fuerzas militares de Colombia y también en estos organismos de inteligencia, ¿no? Yo creo que no cambian de pensamiento, o sea, de ideología tan rápido como podría ser el cambio de gobierno, en este caso en el colombiano. Claro, no, y habla de un problema que hay en particular, bueno, no solamente en todo caso en Latinoamérica, pero acentuado en Latinoamérica y que tiene que ver con la mirada política que tienen las Fuerzas Armadas, que supone debieran depender del poder civil y del Estado independiente de cuál sea la ideología que tenga ese poder civil. Habla también de una mirada, como tú señalas, que pueden tener al interior las Fuerzas Armadas respecto del propio gobierno en Colombia. Sí, o sea, eventualmente podrían aparecer cuestiones que guarden relación con eso. Nosotros en CIPER nos enfocamos en ver cuáles eran las menciones que se hacían o que hacían referencia directamente a Chile y también algunas otras cuestiones que son de conocimiento latinoamericano, como son las estrategias que se van a enfrentar en la frontera, o sea, que se van a implementar o que se implementan en la frontera entre Venezuela y Colombia, o también la FARC o cuestiones por el estilo. Sí, ¿qué otros datos pudiéramos también encontrar o se pueden esperar encontrar en los archivos que se han filtrado de las Fuerzas Armadas colombianas? Recordemos además que Guacamaya Leaks lo que hace este grupo de hackers es filtrar una serie de documentos, de correos, de mails, algunos clasificados de secretos, otros de ultra secretos de las Fuerzas Armadas de distintos países en Latinoamérica. Y los primeros que se revelan son los de las Fuerzas Armadas chilenas. También nos podrías recordar ahí cuáles son los datos o los correos que arrojan datos que pudieran ser los más, no sé si peligrosos en términos de relaciones, tal como lo hemos visto ahora, entre las Fuerzas Armadas de un país y otro, que pueden poner en tensión al poder civil producto de las investigaciones que hacen las Fuerzas Armadas, como también de otros que tienen que ver con la política interna, tanto en Chile como lo que pudiéramos estar observando también de esto de Colombia. Para luego hablamos de lo que se espera venir de esta filtración masiva. Mira, Lucía, yo creo que, bueno, en la filtración de Guacamaya, que Guacamaya hizo sobre las fuerzas militares de Colombia, se pueden encontrar también los peligros a los que están expuestos distintos países de Latinoamérica, entre ellos Chile, a la pesca ilegal por parte de uno de los países, yo creo que dominantes hoy en día en las economías mundiales, que es China, ¿no? Se habla sobre eso. También se habla sobre la situación que ocurrió en el estallido social, tanto de Chile como en otros países de Latinoamérica, y también se atribuyen a distintas cuestiones, dicen que son cosas organizadas, pero tampoco aportan pruebas concretas respecto de eso. ¿Y le echan responsabilizan a ciertos grupos en particular? No hay evidencia, o sea, no entregan evidencias concretas respecto de ese tema, Lucía, pero sí dicen que en el fondo la situación que vivió Chile en 2019, Colombia en 2021 y lo que vivía Perú hace un tiempo se podrían catalogar como procesos sistemáticos, faseados y organizados. Sin embargo, no aporta pruebas, o este análisis no presenta evidencia de que exista una articulación de estas características. Me gustaría decirte, Lucía, que yo creo que una de las principales cuestiones sensibles que nosotros encontramos como CIPER en la filtración de Guacamaya fue respecto de el Ejército Perú, pues ahí quedan expuestos 3 planes de guerra que tendría planeado el ejército de ese país en caso de un conflicto armado con Chile en la frontera entre Tacna y Arica. Y yo creo que eso fue lo más delicado que encontramos y que fue publicado la semana pasada. Y que probablemente sean documentos a los que ha tenido también acceso el ejército chileno, por ejemplo. Estamos hablando de
documentos, correos con información sensible de distintos países que, como señalábamos, pueden poner en tensión tanto a los poderes civiles, los ejecutivos de un país con otro, dado que se tengan que pedir explicaciones, efectivamente, a las acciones que hacen las Fuerzas Armadas de investigar, por ejemplo, o de dar opiniones respecto a la política de otro país, las políticas y los movimientos, además, electorales en otros países, sino que también hablamos de información que puede poner en riesgo, por ejemplo, lo que en Chile se vio, cómo el ejército se ha dedicado a investigar más que a grupos organizados o de crimen organizado que se han integrado al país, ¿no es cierto?, que han cruzado la frontera, a personas como activistas, periodistas, activistas medioambientales, estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, activistas por los derechos humanos, o sea, persigue gente al interior. Ahora, eso, y con esto cerramos, Nicolás, no sé qué repercusiones ha tenido en Chile a nivel público. Efectivamente, cuando se filtró la información hubo repercusión, pero a nivel de investigaciones concretas o desde la justicia o responsabilidades que se asuman, también, además de la renuncia de quien encabezaba en la organización, el EMCO, ¿no es cierto? Se me olvidó la sigla. Estado Mayor Conjunto, sí. Claro, el Estado Mayor Conjunto, que reúne a todas las Fuerzas Armadas. No sé qué otras responsabilidades también civiles y políticas y del Ejército se han tomado. Y lo mismo, ¿qué pasaría en Colombia? Lo que nosotros hemos podido ver es que, por lo menos, bueno, la semana pasada cuando hablamos, o sea, cuando publicamos el tema de las filtraciones de Perú y todo esto que se informaba, se anunciaron citaciones en comisiones del Poder Legislativo chileno, pero más allá de la renuncia, por ejemplo, del general Paiva, como decías tú, Lucía, acá en Chile, nosotros no hemos podido observar que hayan habido efectos concretos de las autoridades políticas respecto o alarmas o preocupaciones, sin perjuicio que puedan existir uno o dos tweets por ahí, pero claro, en términos de maniobras políticas, al menos todavía nosotros no las vemos de manera tan concreta, y puede ser que estén ocurriendo en un espacio que no es el público, pero hasta el momento en el espacio público, en la opinión pública, lo que se ha dado a conocer no es que hayan determinaciones relevantes respecto a la información que ha ido apareciendo. Yo creo que sí, en Chile fue relevante que a partir de lo que ocurrió, el general Paiva se le solicitó la renuncia y se empezó una investigación respecto de esta filtración y el gobierno de Chile dice que no fue informado en su momento también, entonces ahí también va a haber un monitoreo al respecto, y yo creo que vamos a tener resultados en algún momento sobre eso. Sí, ¿no? Tampoco se han pedido explicaciones, o se sabe públicamente de que se haya pedido explicaciones respecto de las acciones de otros ejércitos al país. O por ejemplo, que desde Argentina, recordemos que en los correos que respondían a las Fuerzas Armadas chilenas también se hablaba de operaciones en Argentina, entonces tampoco se ha pedido, se ha sabido al menos públicamente de explicaciones, peticiones de explicaciones sobre lo que está sucediendo. Vamos a seguir súper atentos a lo que se pueda descubrir respecto de estas filtraciones, no porque ustedes sean quienes están publicando lo que se filtró, sino que porque efectivamente las filtraciones hablan de acciones que están tomando las Fuerzas Armadas, a veces muy lejanas a sus incluso poderes civiles en los respectivos países, y eso hay que monitorearlo, por supuesto, hay que también considerar lo que conversábamos al inicio. ¿Cuál es el vínculo que tienen también las Fuerzas Armadas con ciertas fuerzas políticas en un país en vez de estar trabajando por todo el país o todo el Estado? Y cómo, por ejemplo, puede repercutir hoy esta misma filtración en la relación que tenga Gustavo Petro con sus propias Fuerzas Armadas. De eso y más, de todo lo que pueda estar en esos documentos, a los que además han tenido acceso los otros ejércitos de otros países. Entonces es importante también hablar, por ejemplo, de los sistemas de seguridad que operan en cada país. Vamos a seguir entonces a CIPER Chile, quien tiene la información y que ha estado publicando estos detalles, que ahora estamos conversando con Nicolás Mazay. Un abrazo, Nicolás. Muchas gracias, Lucía, a ustedes por el espacio. Que estén muy bien. Igualmente, un abrazo. Bueno, la invitación que hacemos desde Chile es a seguir CIPER, C-I-P-E-R, que es un centro de investigación periodística de alto nivel que hay en el país, que funciona de forma independiente, también con suscripciones. Yo soy suscriptora de ese sitio, así que
Periodismo de alta calidad, periodismo de investigación de alta calidad, que es en un mundo que está plagado de desinformación, algo que tenemos que empujar y apoyar, es la invitación que hacemos a propósito de la entrevista.